Me llamo Vanessa. Tengo 31 años y jamás imaginé que terminaría peleando por mi propia habitación en la casa que legalmente me pertenece. Cuando mi padre, Walter, se mudó temporalmente conmigo después de que su jubilación fracasara, me alegré de poder ayudarle. Luego llegó Jessica, su repentina prometida. El anuncio de su embarazo ya fue sorprendente, pero que me exigiera entregar mi dormitorio principal para convertirlo en su cuarto de bebé. Eso cruzó todas las líneas. La desfachatez de Jessica, señalando mi puerta y diciendo: «Necesitamos esta habitación ahora», me obligó a recordarles un detalle fundamental: esta es mi casa. Déjame un comentario contándome desde dónde me ves, y dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que lidiar con familiares aprovechados que intentaron quedarse con lo que es tuyo por derecho. Esta no es cualquier casa. Es una preciosa vivienda colonial de 3 habitaciones que mi abuela me dejó hace 5 años. Con su suelo de roble, molduras clásicas y una cocina digna de un chef, es el tipo de lugar que hace suspirar a las visitas. El dormitorio principal, mi dormitorio, tiene baño propio y un ventanal que da al jardín que mi abuela cuidó con amor durante décadas. Cada rincón de esta casa guarda recuerdos y significado para mí. Como diseñadora gráfica que trabaja principalmente desde casa, había convertido la habitación más pequeña en mi oficina. Tenía todo perfecto: 2 monitores, una silla ergonómica y suficiente luz natural para mantenerme activa en jornadas largas. Mis clientes adoraban el trabajo que producía allí, y había logrado un negocio de diseño freelance estable que me permitía mantener la casa y vivir cómodamente. Mi abuela y yo siempre fuimos muy unidas. Cuando mi madre murió, yo tenía 12 años, y la abuela Catherine se convirtió en mi roca. Me trajo a esta casa, me crió durante la adolescencia y me apoyó en la universidad. En su lecho de muerte, me hizo prometer que mantendría la casa en la familia. Esta casa ha protegido a 4 generaciones de mujeres fuertes, me dijo. Ahora te toca a ti ser su guardiana. Me tomé esa responsabilidad muy en serio. Mi padre, Walter, aunque cariñoso a su manera, nunca fue muy estable. Tras divorciarse de mi madrastra, Diane, hace 2 años, y enfrentarse a una jubilación anticipada de su trabajo como contable, sus finanzas quedaron destrozadas. Cuando me llamó para pedirme quedarse conmigo hasta que todo se arregle, no dudé en ofrecerle la habitación de invitados. Será temporal, Vanessa, me aseguró. Solo hasta que organice mi jubilación y encuentre un lugar para mí. De eso han pasado 14 meses. Los primeros 6, todo fue bien. Papá ayudaba con reparaciones, cocinaba de vez en cuando y respetaba mi espacio y mis horarios. Teníamos una rutina cómoda, y disfrutaba de su compañía. Entonces apareció Jessica. Mi padre la conoció en una clase de baile del centro comunitario hace 8 meses. Con 41 años, Jessica era encantadora y llena de energía. Su corte de pelo rubio, impecable, y su interminable colección de coloridos pañuelos hacían que siempre se viera arreglada. En sus primeras visitas, elogiaba todo: las molduras, las lámparas antiguas. «¡Qué casa tan preciosa!», decía, acariciando la barandilla. «Tiene tanto potencial». En ese momento pensé que solo era cortesía. Más tarde, entendería que potencial fue la primera bandera roja. El romance avanzó a velocidad de vértigo. En 4 meses, ya estaban comprometidos. Mi hermano Thomas, que vive en Seattle, me llamó al enterarse. «Ten cuidado, Vanessa», me advirtió. «Tiene fama de ser algo oportunista». Yo ignoré las advertencias. Papá parecía más feliz que en años y Jessica conmigo era agradable. Cuando él preguntó si podía quedarse algunas noches, acepté. Pronto esas visitas ocasionales se convirtieron en una mudanza gradual: ropa de Jessica en el armario, sus cosas en toda la casa. Sentía una incomodidad creciente, pero la apartaba. Papá merecía ser feliz, y si Jessica lo conseguía, ¿quién era yo para decir algo? Aún así, la promesa a mi abuela me rondaba la cabeza. La primera cena familiar con Jessica debió alertarme de lo que vendría. Se empeñó en cocinar, lo cual parecía un detalle bonito, pero cuando ofrecí ayudarla, me echó de la cocina. «Ya me manejo aquí. Walter y yo tenemos nuestro sistema». Nuestro sistema, y apenas llevaban 3 meses saliendo. En la mesa, Jessica se sentó en la cabecera, el lugar de mi abuela y luego mío durante 5 años. «Espero que no te importe», dijo al notar mi mirada.
Me duele la espalda en las otras sillas. Papá sonrió orgulloso. Jessica ha tenido problemas de espalda últimamente. Durante la cena monopolizó la conversación, interrumpiéndome y desviando la atención hacia ella. Cuando mencioné un proyecto importante de un cliente, habló de la obra de teatro comunitaria en la que participaba. Si yo proponía pintar el salón, ella sugería redecorarlo por completo. Con un estilo costero, esto quedaría mucho más luminoso. Esas cortinas necesitan un cambio urgente. Mi abuela había cosido esas cortinas a mano. Jessica seguía metiéndose en la vida de la casa y yo intentaba mantenerme positiva. Después de todo, seguía siendo mi hogar. Había acogido a mi padre cuando lo necesitaba, y por extensión, a su pareja. O eso me repetía. Mirando atrás, debí fijarme en cómo iba marcando territorio. Los comentarios sobre reformas, llamar nuestra habitación a la de invitados desde el principio, sugerir cambios en muebles siempre a su favor. El cambio fue tan gradual que casi no lo noté. Un día volví de una conferencia de 3 días y el salón estaba irreconocible. El sofá, antes frente a la chimenea, ahora miraba al televisor. 2 butacas que nunca había visto flanqueaban la mesa de centro. ¿Te gusta?, preguntó Jessica, orgullosa. Creo que así es mucho mejor para recibir visitas. ¿De dónde han salido estas butacas?, pregunté. Estaban en mi trastero. Tu padre y yo las trajimos mientras estabas fuera. Esa silla vieja tuya estaba hecha polvo, y estas combinan mucho mejor con el sofá. La butaca de lectura de mi abuela, la misma en la que me acunó cuando tuve varicela a los 13, había desaparecido. ¿Dónde está mi silla?, pregunté, intentando mantener la calma. En el garaje, respondió mi padre, entrando desde la cocina. No pensamos que te importara. Si nunca te sientas en ella. Eso no era cierto. Me sentaba allí casi todas las noches con una taza de té, pero Jessica no lo sabía porque ella y mi padre solían pasar las tardes viendo ruidosos programas de telerrealidad en la sala mientras yo disfrutaba de mi rato tranquilo. La cocina fue su siguiente conquista. Comenzó a quejarse de mi forma de cocinar, diciendo que los olores le molestaban. Sin avisar, reorganizó los armarios y reemplazó mi colección de tazas, mismatched pero con mucho valor sentimental, por un juego idéntico que trajo de su apartamento. Se ven mucho más adultas, me explicó cuando notó mi expresión. Esas tazas de dibujo son muy de dormitorio universitario, ¿no crees? Mi rutina matutina también se convirtió en un problema. Como diseñadora gráfica, muchas veces empezaba temprano para coordinarme con clientes de la costa este. El hecho de que me duchara a las 6 de la mañana aparentemente interrumpía el sueño reparador de Jessica. ¿Podrías ducharte la noche anterior?, me pidió una mañana, asomada en la puerta de la cocina con una bata de seda. Algunos todavía intentamos dormir a esa hora tan indecente. El golpe final en su invasión a la cocina llegó un domingo, cuando abrí el aparador y descubrí que la vajilla pintada a mano de mi abuela había sido reemplazada por un juego moderno de platos blancos. ¿Dónde está la vajilla de la abuela?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Jessica apenas levantó la vista de su revista. La guardé en el sótano. Es muy anticuada y nunca la usamos. La mía se puede meter al lavavajillas. Esa noche, rescaté las cajas, lavé cada pieza con cuidado y volví a colocarlas en su sitio. A la mañana siguiente, Jessica me lanzó una mirada helada durante el desayuno, pero no dijo nada. Una semana después, escuché un golpe en el comedor. Corrí y encontré uno de los candelabros de cristal de mi abuela roto en el suelo, con Jessica de pie junto a él. «Ups», dijo, encogiéndose de hombros. Estaba inestable. Deberías tener más cuidado con las cosas frágiles. Ese candelabro había estado perfectamente seguro en el mismo estante durante 20 años. Su control se extendió más allá de los espacios físicos. Empezó a organizar cenas con sus amigos, presentándose como la señora de la casa al darles un recorrido. Varias veces la escuché quejarse de mí por teléfono. Sí, todavía vive aquí, decía. Ya sé que es incómodo. Walter y yo apenas tenemos privacidad. Mi padre se volvió cada vez más distante y despectivo con mis preocupaciones. Cuando intentaba hablar de la actitud de Jessica, me acusaba de ser territorial. Solo está intentando que esto se sienta como un hogar. Debe ser más flexible, Vanessa.
Ser flexible aparentemente significaba permitir que Jessica abriera mi correspondencia. Lo descubrí cuando la vi con un extracto bancario mío, que usara sin permiso mi serum facial más caro, o que tomara ropa de mi armario y la devolviera con manchas misteriosas. La sala de estar se convirtió poco a poco en su oficina, aunque solo trabajaba a medio tiempo como asistente en una inmobiliaria. Sus papeles y su portátil ocupaban la mesa de centro casi todos los días, haciéndome imposible usar el espacio sin interrumpirla. También empezó a tomar decisiones sobre servicios sin consultarme. Un día descubrí que había cambiado el plan de internet a uno más caro porque Walter y yo necesitamos más velocidad para hacer streaming. Sustituyó el servicio de jardinería que tenía desde hacía años por la empresa de su primo, que cobraba más y hacía menos. Cada intento de poner límites era ignorado o retorcido. Si le pedía que no usara mis productos de baño, le decía a mi padre que yo era poco acogedora. Si solicitaba que las cenas con invitados se limitaran a fines de semana, me tachaba de antisocial y controladora. Esto es un hogar, no una oficina, me soltó. La gente debería poder recibir visitas cuando quiera. En Navidad, la invasión subió de nivel. Jessica invitó a toda su familia para Acción de Gracias sin consultarme. 15 personas abarrotaron mi comedor, la mayoría desconocidos para mí. Cuando me presenté como la dueña de la casa, su madre, Clara, me dio una palmadita condescendiente en la mano. «Qué suerte que Walter encontrara un lugar tan espacioso para vivir», dijo, como si yo fuera una nota al pie en mi propio hogar. Mi mejor amiga, Heather, notó el cambio cuando por fin pudo visitarme. Jessica había empezado a coincidentemente programar eventos sociales cuando yo esperaba a mis amigos. «¿Qué le pasó a tu casa?», susurró Heather mientras nos refugiábamos en mi habitación con unas copas de vino. «¿Y qué te pasó a ti? Te noto tensa». Intenté explicarle, pero hasta mis propios oídos sonaba insignificante. Jessica no había hecho una cosa lo bastante grave como para justificar mi creciente resentimiento, pero sí 100 pequeñas violaciones de límites que, juntas, erosionaban mi autoridad. «Tienes que hablar con tu padre», me aconsejó Heather. «Poner límites claros antes de que esto empeore». Lo intenté varias veces, pero Jessica parecía tener un radar para interceptarnos. Se aparecía de repente, se colgaba de su brazo y desviaba la conversación. ¿Estaban hablando de algo serio? «Espero que no pase nada malo», decía con fingida preocupación. Y mi padre, completamente embobado con su prometida, no veía, o no quería ver, que me estaban desplazando sistemáticamente en mi propia casa. La cena de Navidad debería haber sido una ocasión alegre. Decoré la casa con los adornos que mi abuela y yo habíamos coleccionado, preparé la receta de roast beef de mi madre y hasta compré regalos para papá y Jessica, a pesar de la tensión. A mitad de la cena, Jessica tintineó su vaso para llamar la atención. «Walter y yo tenemos una noticia emocionante», anunció con una sonrisa radiante, tomando la mano de mi padre. «Vamos a tener un bebé. Estoy de 12 semanas. Por un momento, fui genuinamente feliz. Un medio hermano después de tantos años era inesperado pero quizá bonito». Le sonreí y la felicité. «¿Para cuándo?» «15 de junio», respondió. «Lo que significa que tenemos mucho que preparar en los próximos 6 meses». El tono con el que dijo preparar me heló la sangre. Miró la casa como si ya estuviera trazando un mapa mental. «Habrá que hacer muchas adaptaciones para el bebé», continuó. «Y, por supuesto, necesitamos un cuarto de bebé en condiciones». Mi padre la miraba embelesado. «Vamos a dejarlo todo perfecto para nuestro pequeño». Al día siguiente llegaron sus padres para quedarse por Navidad. Me trataron con una cortesía distante, como si yo fuera una inquilina. Clara, su madre, comenzó a hablar de ideas para el cuarto del bebé. «Cuando pintemos, el dormitorio trasero tiene una luz preciosa por la mañana. Sería perfecto para la cuna». «Ese es mi despacho», aclaré. «Lo necesito para trabajar». Clara y Jessica se miraron. «Bueno, las prioridades cambian cuando llega un bebé», dijo Clara, quitándole importancia. «Una mesa se puede poner en cualquier sitio». Las náuseas de Jessica se convirtieron en otra herramienta. Cualquier olor de mis comidas, mi café matutino e incluso algunos perfumes o productos de limpieza fueron prohibidos por el bien del bebé. Papá se transformó en su sirviente devoto. Cuando Jessica dijo que mi despertador la despertaba,
Él sugirió que usara uno de vibración bajo la almohada. El bebé necesita que Jessica descanse bien, dijo, como si el feto supervisara su sueño. En enero, su hermana Lauren vino de visita. Era igual que Jessica, atractiva, arrogante y sin la menor autocrítica. Una noche, bajé a por un vaso de agua y escuché su conversación en la cocina. Entonces, ¿cuándo se va Vanessa?, preguntó Lauren. Necesitaréis su habitación cuando llegue el bebé. Estamos trabajando en ello, respondió Jessica en voz baja. Walter la está ayudando a entrar en razón. Me quedé congelada en las escaleras, aferrada a la barandilla. Planeaban echarme de mi propia casa. Por un momento pensé que había escuchado mal, pero las pruebas no dejaban de acumularse. Unos días después, escuché a Jessica por teléfono hablando de reformas para cuando logremos que Vanessa se vaya. Empezó a dejar catálogos de bebés abiertos en la mesa de la cocina, estratégicamente doblados en páginas con muebles que encajaban a la perfección con las dimensiones de mi dormitorio. Mi padre comenzó a hacer comentarios extraños en los pocos momentos que teníamos a solas. ¿Sabes? Jessica necesita más espacio ahora que está embarazada, me dijo una tarde. Pensaba que podrías ayudarnos dándonos un poco más de sitio. ¿Exactamente qué quieres decir?, pregunté, aunque ya me lo temía. Se encogió de hombros, incómodo. Pensando en el futuro. El bebé necesitará su propio cuarto. Claro. Papá, en esta casa hay 3 habitaciones. La tuya, la mía y mi oficina. Si el bebé necesita un cuarto, puede usar la oficina. Yo puedo buscar otra forma de trabajar. Asintió, pero evitó mirarme a los ojos. Es una opción, pero Jessica cree que tu habitación sería mejor. Tiene baño propio y más espacio. Me quedé muda. ¿Estaba sugiriendo que entregara mi dormitorio principal para el bebé de su prometida, en mi casa? ¿Y dónde se supone que dormiría yo?, pregunté al fin. Pensamos que podrías arreglar el sótano. Tiene ese medio baño y, con un poco de trabajo, podría ser un apartamento muy agradable para ti. El sótano. Con sus techos bajos, ventanas diminutas y humedad constante. El espacio donde guardaba las cajas y la lavadora. Esa noche llamé a mi hermano Thomas, las manos temblándome. Quieren que me mude al sótano, en mi propia casa, Tom. La casa que nos dejó la abuela. Eso es una locura, me dijo con firmeza. Ni un paso atrás, Vanessa. Esta es tu casa. Papá y su novia son invitados, no dueños. Pero Jessica actuaba como si mi aceptación fuera un hecho. Empezó a referirse a mi dormitorio como la habitación del bebé y se apropió del baño principal, moviendo mis cosas al baño del pasillo sin avisar. Colocó su colección de cremas prenatales en mi tocador, el mismo que había pertenecido a mi abuela y antes a su madre. Tus productos ocupaban demasiado espacio, me dijo cuando la confronté. Y el doctor dice que necesito darme baños calientes cada noche para la circulación. La bañera del pasillo es muy pequeña. Al parecer, su médico tenía muchísimas opiniones sobre su vida doméstica. Según mi padre, el doctor Phillips insistía en que necesitaba un entorno tranquilo y libre de estrés para el resto del embarazo. El estrés puede ser malo para el bebé, repetía papá cada vez que yo me quejaba. Hay que mantener la calma aquí. Calma significaba que yo no debía protestar nunca. Cualquier intento de poner límites se convertía en una acusación de que estaba poniendo en riesgo el embarazo con mi negatividad. La situación se volvió insostenible, pero aún no estaba preparada para lo que vendría. Era un domingo de febrero. Me había permitido dormir un poco más, y acababa de levantarme cuando mi puerta se abrió sin llamar. Jessica entró con muestras de pintura y una cinta métrica. Mi padre se quedó en el marco, incómodo. «Qué bien que estés despierta», dijo sonriente. «Quiero tomar medidas para la cuna y el cambiador». «¿De qué estás hablando?», pregunté, aún medio dormida. «Para la habitación del bebé», dijo, señalando alrededor. «Estoy pensando en un verde menta suave para las paredes. Neutro, ya sabes. Y tendremos que quitar ese tocador para poner el cambiador». «Ese tocador era de mi abuela», respondí despacio. «Esta es mi habitación, Jessica». Me miró con expresión condescendiente, como si hablara con una niña. «Lo sé, Vanessa, pero tenemos que empezar ya. Estoy de 4 meses y hay mucho por hacer. Pero yo vivo aquí».
Esta es mi habitación. Suspiró dramáticamente y puso una mano sobre su incipiente barriga. El bebé necesita un dormitorio adecuado, y esta es claramente la mejor habitación. Baño propio para los cambios nocturnos, mejor luz natural y más espacio. Tu padre está de acuerdo, ¿verdad, Walter? Cariño, dijo él, incómodo. Tiene sentido para el bebé. ¿No podrías usar el sótano? Nos ayudarías mucho. Sentí que estaba en una realidad paralela. No, dije firme. Absolutamente no. Esta es mi casa, mi habitación. No me voy al sótano. La cara de Jessica se endureció. Esta casa también es de Walter. ¿Es tu padre? No, no lo es, repliqué. Esta casa era de mi abuela. Me la dejó a mí, no a papá. Soy la única propietaria. La familia ayuda a la familia, insistió ella, alzando la voz. Eres egoísta. Vamos a tener un bebé. ¿Pretendes que viva en el sótano? No, pretendo que use la tercera habitación, la que es mi oficina. Estoy dispuesta a mudarla al sótano para que el bebé tenga su cuarto. Ese cuarto es muy pequeño, gritó Jessica. El bebé necesita espacio. Millones de bebés crecen en habitaciones de ese tamaño. Esto es ridículo. Tu padre y yo estamos formando una familia. Necesitamos este espacio más que tú. Tú eres solo una persona. Una persona que es dueña de la casa, le recordé. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se volvió hacia mi padre. Walter, di algo. Me está estresando, y el médico dijo que el estrés es malo para el bebé. Vanessa, por favor, dijo él. Jessica está embarazada. ¿No puedes ser razonable? No te estamos pidiendo que te vayas de la casa. ¿Todavía? ¿Todavía? Murmuré. ¿Qué se supone que significa eso? Saltó Jessica. ¿Qué lleváis meses empujándome fuera de mi propio hogar? Primero las zonas comunes, luego mi baño, y ahora mi dormitorio. ¿Dónde acaba esto? Estás paranoica, dijo papá. Solo necesitamos hacer ajustes para el bebé. ¿Ajustes? ¿Me queréis mandar al sótano? Eso no es un ajuste, es aprovecharse. Jessica rompió a llorar. No puedo con este estrés. No es bueno para el bebé. Salió de la habitación, sollozando. Papá me lanzó una mirada furiosa. Mira lo que has hecho. ¿De verdad tu habitación vale más que la paz de una embarazada? Pensé que serías más comprensiva. Esto no va del dormitorio, dije en voz baja. Va de respeto. Ella solo quiere un hogar cómodo para nosotros y el bebé, respondió. A mi costa. Negó con la cabeza. Pensé que te alegraría tener un hermanito o hermanita. En cambio, te comportas como una niña egoísta. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Yo le había abierto mi casa cuando lo necesitó, acepté su relación pese a mis dudas, soporté la actitud de Jessica, y ahora yo era la egoísta por no ceder mi dormitorio. Una hora después, Jessica apareció en mi puerta, con los ojos rojos pero la voz fría. La situación es esta. O te mudas al sótano o buscas dónde vivir. Walter y yo necesitamos esta habitación para nuestro bebé y no voy a dejar que tu egoísmo ponga en riesgo mi embarazo. Esta es mi casa, repetí. No puedes exigirme que deje mi dormitorio. Es solo temporal, mintió. Hasta que encontremos nuestro propio lugar. ¿Cuándo? Pregunté. Cuando estemos listos. Después de que nazca el bebé, obviamente. Probablemente cuando sea un poco mayor. O sea, nunca. La claridad me golpeó. Pensaban quedarse con todo, con el beneplácito de mi padre. Esa misma noche hice una maleta y me fui al piso de Heather. Necesitaba espacio para pensar y asimilar el nivel de descaro que acababa de presenciar. De camino, recibí un mensaje de mi padre. Jessica está muy afectada. Por favor, discúlpate cuando vuelvas. Pasé la noche en vela en el sofá de Heather. Ella estaba indignada. Necesitas hablar con un abogado. Esto es una locura. No pueden echarte de tu propia casa. A la mañana siguiente, vi algo en redes sociales que me hizo hervir la sangre. Jessica había publicado fotos de mi dormitorio con el texto: preparando la habitación del bebé, emocionada por empezar. Almohadilla Nest Intime. Cuando volví a casa, la encontré a ella y a su hermana Lauren en mi habitación, midiendo las ventanas para las cortinas.
¿Qué estáis haciendo? Pregunté, helada. Oh, has vuelto, respondió Jessica. Pensamos que ya habías decidido mudarte al sótano. ¿Basado en qué? Nuestra última conversación terminó con un no rotundo. Jessica está embarazada, dijo Lauren. Necesita preparar la habitación del bebé. El estrés que le causas no es bueno para él. Ese ya no es tu dormitorio, añadió Jessica. Hemos decidido que será la habitación del bebé. Hemos. Porque yo no lo decidí. Tu padre está de acuerdo conmigo, dijo, satisfecha. 2 contra 1. Así no funciona la propiedad, respondí. Esta casa es mía. Yo decido quién duerme dónde. No seas dramática, es solo una habitación, replicó. Entonces usad otra. Las demás no sirven, intervino Lauren. Un bebé necesita lo mejor. Inspiré hondo. Salid de mi dormitorio. Ahora. Jessica miró a su hermana y suspiró. ¿Ves lo que tengo que aguantar? ¡Qué egoísta! Se fueron, pero su mensaje estaba claro. Iban a seguir adelante como si mi opinión no importara. Fui al baño y descubrí que todos mis productos habían desaparecido. Estaban en el baño del sótano, y mi champú favorito ni siquiera apareció. Cuando confronté a mi padre, se encogió de hombros. Jessica pensó que así sería más fácil. No montes una escena. ¿Una escena? Están intentando echarme de mi habitación. Están preparando la llegada del bebé, me corrigió. Intenta ser comprensiva. Comprensiva, como si la irracional fuera yo. En los días siguientes, la actitud de Jessica se volvió cada vez más hostil. Dejaba notas pasivo-agresivas en el refrigerador sobre el nivel de ruido y la necesidad de descanso de una mujer embarazada. Hablaba en voz alta por teléfono con sus amigas sobre lo difícil que era su situación de vivienda, asegurándose de que yo pudiera oír. Una mañana, mientras trabajaba en la mesa de la cocina, accidentalmente derramó café sobre mi portátil. Ups, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. No deberías trabajar en zonas comunes. Alguien podría salir perjudicado. El mensaje era claro. Ya no había un solo espacio en la casa que fuera realmente mío. La gota que colmó el vaso llegó cuando encontré la caja de joyas antigua de mi abuela, que siempre había estado sobre mi tocador, metida en una caja de cartón en el sótano. Varios compartimentos delicados estaban rotos. La enfrenté, la caja en mis manos. ¿Tú moviste esto? Ella lo miró con desdén. ¿Esa cosa vieja? Sí. Estaba haciendo espacio. No deberías dejar cosas de valor por ahí. Estaba en mi tocador. En mi dormitorio. En la habitación del bebé. Me corrigió automáticamente. Necesitaba el espacio del tocador para la ropa del niño. Algo se rompió dentro de mí. Esto era de mi abuela. Tiene más de 100 años. Y lo has roto. Yo no he roto nada, respondió, fría. Seguro que ya estaba así. Además, solo es una caja vieja. Mi padre apareció enseguida, percibiendo la tensión. ¿Qué pasa aquí? Jessica ha dañado la caja de joyas de la abuela Catherine, dije, mostrándole el interior roto. Apenas la miró. Seguro que fue un accidente. No lo fue. La movió sin permiso y la rompió. Jessica llevó la mano al vientre, su gesto habitual cuando se sentía acorralada. Esta hostilidad no es buena para el bebé, Walter. No puedo vivir así. Mi padre la abrazó, protector. Vanessa, basta. Es solo una caja. Se puede arreglar. ¿Solo una caja? Repetí incrédula. Era la posesión más preciada de la abuela. Me la dejó a mí expresamente, junto con esta casa que parece que creéis que es vuestra. Jessica entrecerró los ojos. Esta casa estaría mucho más tranquila sin ti. Ahí estaba. La verdad, dicha sin filtros. Mi padre no la contradijo. Solo dijo: quizá deberías tomarte un descanso, Vanessa. Irte con Heather hasta que las cosas se calmen. Lo miré, atónita. El hombre que me enseñó a defenderme ahora me pedía dejar mi propia casa para que su prometida embarazada estuviera más cómoda. ¿Quieres que me vaya? Pregunté en voz baja. Solo por un tiempo, titubeó. Hasta que Jessica se sienta más asentada. El embarazo es duro para ella. Miré de él a Jessica,
que me observaba con un brillo de triunfo en los ojos. Sin decir una palabra, subí a mi habitación y preparé una maleta más grande. Esta vez incluí documentos importantes, mi portátil y objetos irreemplazables. Antes de salir, miré por última vez mi dormitorio. En la cama, Jessica había dejado abierto un catálogo de cunas, señalando un modelo blanco y lujoso. Esa noche, en el piso de Heather, me derrumbé. El dolor no venía solo de la actitud de Jessica, sino de que mi padre priorizara su comodidad por encima de mis derechos. Quiere que me vaya de mi propia casa, sollozaba. La casa que me dejó la abuela. La que he mantenido y por la que he pagado impuestos durante 5 años. Heather me abrazó con fuerza. No vas a dejar que se salgan con la suya, ¿verdad? No respondí al momento. Una parte de mí quería ceder para evitar el conflicto. Pero otra, la que había heredado el carácter firme de mi abuela, sabía que no podía permitirlo. Al día siguiente, vi en redes sociales que Jessica ya estaba redecorando mi cuarto. Publicó fotos de mis cosas en cajas en el sótano con el texto: preparando la habitación para nuestro pequeño milagro. Almohadilla Nesting Mode, almohadilla Baby Prep. El novio de Heather, Daniel, que trabajaba como asistente legal, vio la publicación. ¿Ese es tu cuarto? Asentí. ¿Y tu casa? ¿La que te dejó tu abuela? Sí. Frunció el ceño. Entonces lo que está haciendo es ilegal. No puede echarte de tu propiedad. Deberías consultar tus derechos. Nunca lo había visto desde ese ángulo. Para mí era un conflicto familiar, una traición emocional, pero Daniel tenía razón, también había un problema legal. Ese fin de semana pasé por mi casa y vi el coche de Jessica, junto con otros que no reconocía. Por la ventana, distinguí un grupo de mujeres, bolsas de regalo y adornos, un baby shower, en mi casa, sin mi permiso. Días después, al revisar la vajilla de la abuela, descubrí que faltaban piezas. Mi vecina, la señora Patterson, me llamó. Vi que sacaban muebles de tu habitación, me contó. Jessica dijo que ella y Walter eran los dueños ahora. Que te habías mudado para siempre. La rabia acumulada durante meses se cristalizó en determinación. Esto ya no era por una habitación, era por mi casa, por el legado de mi abuela. Tienes todo el derecho legal a desalojarlos, me dijo Sara, una abogada amiga de Heather, cuando me reuní con ella el lunes. La casa está solo a tu nombre, ¿verdad? Asentí, mostrándole el testamento de mi abuela. Ella me la dejó a mí. Papá recibió la cabaña de vacaciones, que vendió hace años. Sara revisó todo con atención. Está clarísimo. Tu padre y Jessica son inquilinos sin contrato. Podemos enviarles una carta formal dejando claro que son bienvenidos a quedarse en la habitación de invitados, pero que tu dormitorio es intocable. Si no cumplen, se inicia el desalojo. Pasé el día reuniendo documentos, escritura, recibos de impuestos, facturas de servicios a mi nombre, fotos de la casa antes de las reformas de Jessica. Thomas, mi hermano, voló desde Seattle para ayudarme. Papá está completamente bajo su influencia, me dijo, pero creo que le he hecho dudar. Le conté lo que Jessica anda diciendo a los vecinos y se sorprendió. También investigó su pasado. No es la primera vez que hace esto. Un amigo de papá me dijo que en su última relación intentó vender las reliquias familiares del hombre hasta que el hijo adulto amenazó con demandarla. Eso reforzó mi decisión. No se trataba de un cuarto para su bebé, sino de control y oportunismo. Con ayuda de Sara, redactamos una carta formal exigiendo que devolvieran mi dormitorio y cualquier objeto que hubieran movido. De no hacerlo, iniciaríamos el proceso de desalojo. El día de la confrontación, llegué con Thomas, Sara y Heather. Jessica abrió la puerta y su cara cambió al vernos. ¿Qué es esto?, preguntó, llevándose instintivamente la mano a la barriga. Necesitamos hablar. Todos, respondí. En la sala, decorada ahora con ecografías y anuncios del bebé, le entregué la carta. Esto confirma que la casa es mía y establece las condiciones para que sigáis viviendo aquí. La principal, desalojar mi dormitorio de inmediato. Jessica bufó. Ridículo. Necesitamos ese cuarto para el bebé. Podéis usar la tercera habitación. Mi oficina ya está en el sótano para eso. El bebé necesita el dormitorio principal. No. Tú quieres el dormitorio principal. Es distinto. Mi padre intervino.
Vanessa, podemos llegar a un acuerdo. Este es el acuerdo, dije señalando la carta. Invitados en la habitación de invitados, cuarto del bebé en la tercera. Mi dormitorio, intocable. ¿Y si nos negamos? Desafió Jessica. Sara dio un paso al frente. Entonces recibirán una orden de desalojo. Como inquilino sin contrato, tendrán 30 días para abandonar la propiedad. Jessica palideció. No echarías a tu propio padre. No quiero hacerlo, admití, pero no voy a dejar que me echen de mi propia casa. Thomas le entregó a papá una carpeta. Aquí están los documentos. La abuela dejó la casa a Vanessa, no a ambos. Jessica ha dicho a los vecinos que sois los dueños. Papá miró los papeles, sorprendido. Jessica, ¿has dicho eso? Ella titubeó. Solo quise decir que vivimos aquí como familia. Les dijiste a tus invitadas del baby shower que esta era tu casa. Añadí. Papá frunció el ceño. ¿Es cierto? Malentendieron, intentó justificarse. El único malentendido, dije, es que creíste que podías echarme de mi propio hogar. Ella lloró. Walter, ¿vas a dejar que me hablen así? Estoy llevando a tu hijo. Pensé que él cedería, como siempre, pero suspiró. Jessica, esta es la casa de Vanessa. Tiene derecho a poner las reglas. Si no puedes aceptarlo, deberíamos buscar otro lugar cuanto antes. Jessica lo miró, incrédula. No puedes hablar en serio. Sí puedo, respondió mi padre. Vanessa ha sido más que generosa dejándonos vivir aquí. Quitarle su habitación es ir demasiado lejos. Muy bien, escupió Jessica. Si así te sientes, me iré a casa de Lauren. Llámame cuando entres en razón. Subió las escaleras con pasos furiosos, presumiblemente para hacer la maleta. Mi padre la siguió con la mirada, y luego se volvió hacia mí con ojos cansados. Lo siento, Vanessa. No me di cuenta de hasta dónde había llegado esto. No querías verlo, lo corrigió Thomas con suavidad. Papá asintió con tristeza. Tienes razón. Estaba tan ilusionado con la idea de un nuevo comienzo, de una nueva familia, que me dejé cegar. ¿Y el bebé? Pregunté. El bebé es real, admitió. Pero las intenciones de Jessica. Ahora empiezo a verlas con más claridad. Jessica reapareció con una maleta hecha a toda prisa. Estaré en casa de Lauren, anunció con frialdad. Cuando decidas poner a tu hijo por encima de todo, ya sabes dónde encontrarme. Cuando se fue, la casa se sintió extrañamente vacía, a pesar de que aún quedábamos 4 personas. Mi padre parecía más pequeño, como encogido por la confrontación. Creo que debería quedarme en casa de George un tiempo, dijo al fin. Así te doy espacio para que recuperes tu hogar. Quise decirle que podía quedarse, pero la verdad es que ambos necesitábamos tiempo para procesar lo ocurrido. Tal vez sea lo mejor, acepté, hasta que las cosas se calmen. Mientras Thomas lo ayudaba a empacar, me quedé en la puerta de lo que había sido mi dormitorio. Jessica ya había pintado una pared de verde menta y montado una cuna en la esquina. Mis muebles estaban amontonados en un lado, algunos incluso habían desaparecido. Me llevaría tiempo restaurarlo todo, pero era mío otra vez. Eso era lo importante. Los días posteriores a la marcha de Jessica fueron extrañamente tranquilos. El primer fin de semana lo dediqué a recuperar mi habitación. Quité la pintura verde, desmonté la cuna y, con la ayuda de Heather, devolví los muebles a su sitio, añadiendo de nuevo mis toques personales. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella mientras colocábamos sábanas limpias. Agridulce, admití. Recuperé mi cuarto, pero perdí algo con mi padre. Sanar de esa traición no fue rápido ni fácil. Hubo noches en las que me quedé despierta, repasando en mi cabeza la prepotencia de Jessica y la debilidad de papá. Momentos de rabia tan intensos que tenía que salir a caminar para calmarme. Pero, poco a poco, el dolor crudo empezó a suavizarse. Mi padre me llamaba cada pocos días, con una voz vacilante y arrepentida. Se quedaba con George indefinidamente, dándome el espacio que le pedí. Las conversaciones al principio fueron incómodas, limitadas a asuntos prácticos y cortesías superficiales, pero con el tiempo empezamos a hablar de lo que había pasado. Te fallé, admitió en una de las llamadas más difíciles. Puse las exigencias de Jessica por encima de tus derechos. Lo siento mucho,
Vanessa. La pregunta que llevaba meses guardando se me escapó. ¿Por qué dejaste que me tratara así en mi propia casa? Guardó silencio un momento antes de responder. Tenía miedo de quedarme solo. Después del divorcio, después de la jubilación, me sentía un fracasado. Jessica me hizo sentir necesario otra vez. Importante. No quise arriesgarme a perder eso, aunque sabía que estaba equivocada. No era una justificación, pero sí una explicación. Y en su crudeza, me ayudó a entender. 2 semanas después de irse, Jessica se mudó con otro hombre, un médico recién divorciado con el que, al parecer, ya salía mientras vivía con mi padre. El embarazo era real, pero su compromiso con él había sido tan falso como sus reclamaciones sobre mi casa. Debí haberlo visto venir, admitió papá al enterarse. Tu hermano me advirtió. George me advirtió. Yo no quise creerlo. Poco a poco, fui devolviendo la casa de mi abuela a lo que era antes, un lugar cálido y acogedor. Recuperé la cocina, devolví las tazas desparejadas a su armario, preparé comidas que llenaban la casa con aromas familiares. Volví a colgar las cortinas que Jessica había quitado y a colocar los muebles en su sitio. Y lo más valioso, reparé la caja de joyas de mi abuela, pegando los compartimentos rotos y puliendo la madera hasta que brilló. Ponerla de nuevo sobre mi tocador fue una pequeña pero significativa victoria. Al mes, mi padre me pidió pasar por sus cosas. ¿Considerarías dejarme volver a vivir aquí? Preguntó con cautela. No ahora mismo, pero en algún momento. Te echo de menos. Echo de menos esta casa. Lo pensé con cuidado. Las cosas tendrían que ser diferentes, dije. Límites claros, respeto por mi espacio y por mi propiedad. Asintió con entusiasmo. Por supuesto. Lo que necesites. Lo pensaré, le prometí. 3 meses después, volvió a instalarse en la habitación de invitados. No como un padre exigente esperando que lo acomodaran, sino como un huésped agradecido, respetando mi casa y mis reglas. Establecimos normas claras sobre visitas, espacios compartidos y privacidad. Y, lo más importante, reconstruimos nuestra relación sobre el respeto mutuo. Jessica dio a luz a un niño en junio. A pesar de todo, sentí una punzada de tristeza por el medio hermano que probablemente nunca conocería. Mi padre recibió alguna foto de conocidos en común, pero no fue invitado a formar parte de su vida. Jessica había encontrado una nueva familia a la que manipular. ¿Te arrepientes de haberte enfrentado a ella? Me preguntó Geater una noche mientras compartíamos una copa de vino en el porche. Lo pensé seriamente antes de responder. No. Me duele que tuviera que llegar a ese punto, que papá y yo perdiéramos tiempo y confianza, pero no me arrepiento de haber defendido mi casa y mis límites. Esa experiencia me cambió profundamente. Me hizo más firme, más segura a la hora de poner límites. Aprendí a detectar la manipulación y a confiar en mis instintos cuando algo no encaja. Y, sobre todo, entendí que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti y por los demás es decir no. Mi abuela me dejó esta casa porque confiaba en que la cuidaría. Al defenderla del abuso y la ambición de Jessica, honré esa confianza. Hoy, mientras contemplo el espacio que he recuperado y la paz que he restaurado, siento una profunda gratitud por las duras lecciones aprendidas. La familia es importante, pero también lo son los límites. El amor importa, pero también el respeto. Y, a veces, plantarte es la única forma de proteger lo que es verdaderamente tuyo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares o amigos que intentaron aprovecharse de tu generosidad? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Si esta historia te ha resonado, dale me gusta y suscríbete para más relatos reales. Y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje sobre la importancia de los límites. La amabilidad y la generosidad son virtudes hermosas, pero nunca deben costarte tu bienestar ni tu respeto propio.